Me llamo Alejandro Morales. Durante años he sido albañil en esta ciudad llena de sombras y luces fugaces. Mi vida giraba en torno a ladrillos y cemento, un ciclo monótono que parecía no tener fin. Pero un día, ese ciclo se detuvo abruptamente, como si el universo mismo hubiera decidido interrumpir mi rutina cansada. Mientras trabajaba en un viejo edificio, encontré algo en la mezcla de mortero. Era una imagen, pequeña pero impactante, de la Virgen María. En ese instante, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nunca le había dado importancia a la religión. Para mí, era solo un eco lejano de la infancia, algo que ignoraba con desdén. Pero esa imagen, esa presencia, cambió todo. En mis momentos más oscuros y desesperados, la vida me había enseñado a desconfiar de lo que no podía ver ni tocar. Sin embargo, un sentimiento nuevo, misterioso, empezó a brotar en mí. ¿Podría ser que lo imposible realmente existiera? ¿Que una simple figura de yeso pudiera transformar mi vida entera? Mi existencia comenzó a desmoronarse como las paredes que solía construir, pero la imagen de la Virgen no se alejaba de mi mente. Días después, en un momento de profunda angustia, decidí entregarme a esta sensación extraña. Fue entonces cuando la luz llegó a mí. La Virgen, con su manto, había tocado mi alma rota. No sé cómo explicarlo, pero en ese instante sentí amor y esperanza inundando cada rincón de mi ser. Hoy quiero compartir contigo esta historia, porque a veces lo que menos esperamos es lo que nos salvará. No quiero convencerte de nada, solo deseo liberar mi alma y mostrarte que en los lugares más oscuros hay destellos de luz que esperan ser descubiertos. Antes de seguir, déjame saber en los comentarios: ¿desde qué lugar me escuchas? ¿Qué hora es allí ahora? Y si alguna vez has sentido la presencia de algo más grande que tú, te invito a suscribirte a El Manto de María. No querrás perderte las próximas revelaciones que tengo para ti. La noche era silenciosa, casi pesada. El viento murmurando entre los árboles tenía un eco inusual, como si todos los elementos de la naturaleza se hubieran detenido para escuchar. Me encontraba en medio del campo, una soledad que a veces resulta insoportable. Desde hacía meses mi vida parecía desmoronarse. Los problemas con mi familia, la presión en el trabajo y la pérdida de un ser querido me habían sumido en un mar de dudas y desesperanza. Era como si un manto de oscuridad me cubriera y no encontraba formas de sacudírmelo. Relajé mi cuerpo en el frío suelo, sintiendo la textura dura de la tierra bajo mí. Miré hacia arriba, buscando respuestas en las estrellas que parpadeaban tímidamente en el cielo. De repente, una luz suave apareció a mi izquierda. Era tenue, pero tenía una calidez que no podía ignorar. Se acercó lentamente, como si danzara entre las sombras. Un estremecimiento recorrió mi piel y por un momento olvidé mi dolor. Mis pensamientos se aquietaron, como el cielo tras una tormenta. La luz se transformó en una figura, una mujer cuya presencia era indescriptible. No la veía claramente, pero sentía su bondad envolviente, como si cada fragmento de su ser transmitiera una paz infinita. Entonces comprendí que no era una ilusión. Era como si la misma esencia de la ternura y el amor estuviera frente a mí. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos sin aviso. No podía contener mi llanto. La figura me miraba con una compasión tan profunda que atravesaba el dolor que había estado cargando. En ese instante comprendí que no estaba sola. Ella había estado siempre allí, acompañándome aunque no la reconociera. Su mirada suave y penetrante parecía decirme que mis dificultades no definían mi valor. Entendí que aunque me sentía perdido y quebrado, aún había esperanza en mi camino. Fue un momento fugaz, pero intenso, como si el tiempo se detuviera y todo lo que me preocupaba quedara en un segundo plano. Pude sentir su presencia cada vez más cerca, como una brisa suave en una tarde de verano, que acaricia el rostro. «Confía», parecía murmurar, incluso si no había pronunciado palabra alguna. La duda que había cultivado dentro de mí comenzaba a desvanecerse. Era un nuevo tipo de silencio que me rodeaba, uno que no me ahogaba, sino que me invitaba al entendimiento. En esa calma recordé a mi madre, quien siempre me hablaba de la fe. Quizás ella había tenido razón. Tal vez necesitaba un cambio de perspectiva, un gesto de humildad para abrir mi corazón a lo que realmente importa. El aire se volvió más cálido y a medida que mi llanto se calmaba, sentí como un peso se levantaba de mis hombros. Había un manto en la luz que me rodeaba, una promesa de renovación y amor incondicional.
En medio de la noche, rodeado de la oscuridad, finalmente comprendí que todo me había llevado a ese momento y que había más en mi vida que simple sufrimiento. Un amor que trasciende, que sana y que puede transformar incluso el dolor más profundo en un camino hacia la paz. El cambio empezaba a brotar dentro de mí, pero el miedo al futuro me abrazaba de nuevo. Una lucha interna se asomaba y aún no sabía cómo enfrentarla. Justo cuando creía que esa luz y el susurro se desvanecían, sentí una ligera presión en mi mano. Era una conexión, un gesto sutil pero profundo. Abrí mis ojos con fuerza en un intento de retener la imagen, de grabar esa vivencia en mi alma. Al mirarla nuevamente, su sonrisa ligera me indicaba que este no era el final. Era el principio de algo extraordinario. Tenía que salir de la oscuridad donde me había instalado. La transformación no era solo una palabra, sino una realidad esperando ser abrazada. Y mientras la figura comenzaba a disolverse lentamente, un nuevo desafío se preparaba para surgir en mi mente. Cuando la lluvia comenzó a caer, no fue solo agua la que se derramaba del cielo, fue un torrente de sentimientos reprimidos que finalmente halló su camino a la superficie. Cada gota sonaba como un eco en mi pecho, resonando con aquellos años de soledad. Llevaba mis pensamientos a menudo al silencio, pero esa tarde, mientras el mundo se teñía de gris, me sentí empujado a salir a la calle. El aire fresco, impregnado de tierra y fragancia a hojas húmedas, envolvía mis sentidos. Mientras caminaba, la imagen de la Virgen María se posaba en cada rincón de mi mente, como un faro que guiaba mis pasos inciertos. Fue entonces que de repente sentí esa presencia sutil, ese roce profundo de algo inmenso, y volteé instintivamente, como si quisiera inspeccionar el mundo invisible a mis ojos. Fue en ese instante que sucedió. Entre las sombras de los árboles la vi. Era solo una figura, una sombra entre el manto gris, pero su luz resplandecía de dentro hacia afuera. La calidez me envolvió y el tiempo pareció detenerse. Su mirada, suave y plena de amor, atravesó las capas de mi angustia. Era como si pudiera ver mis más profundos anhelos y fracasos con solo mirarme. Vi esos ojos llenos de compasión y una paz indescriptible se asentó en mi alma. «Tomás», susurró su voz, clara como el canto de un pájaro al amanecer. «No estás solo. La soledad es una elección, y hoy tienes una nueva dirección». Las palabras resonaban dentro de mí, como un eco que rompía las paredes que había erigido durante años. Con cada pulso de mi corazón, sentí que el peso de mis dudas se desvanecía. Era como si cada lágrima que jamás había derramado estuviese encontrando su salida. La imagen de mi madre me llenó de nostalgia. Su voz recitaba oraciones mientras yo permanecía atrapado en mis propios pensamientos. «No temas», continuó la Virgen, «abre tu corazón y el amor encontrará un camino». En ese momento comprendí que la transformación no se trataba de hacer algo grandioso, sino de permitir que ese amor fluyera, de tocar a otros. Las lágrimas brotaron de mis ojos como ríos desbordándose. La tristeza se convirtió en un llanto de liberación. ¿Por qué había esperado tanto para actuar? ¿Por qué había cerrado las puertas que ahora parecían estar tan abiertas? Me encontré a mí mismo rodeado de un silencio absoluto, pero lleno de significados. Cada paso que daba hacia ella era un paso hacia la verdad sobre mí mismo. El viento soplaba con fuerza, como si el universo entero estuviese alentando mi convicción. Volví a mirar a mi alrededor e identifiqué las caras de conocidos, amigos de trabajo que siempre estaban dispuestos a compartir risas, pero que, como yo, llevaban sus propias cargas invisibles. Por un instante vi la fragilidad de cada uno, como si un velo se levantara ante mis ojos. Fue entonces que sentí el llamado de cada mirada. No se trataba solo de mí, había un hilo enredado que conectaba todos nuestros corazones, y esa conexión había estado esperando ser reconocida. Con un gesto simple, tomé la mano de un compañero. Era un movimiento pequeño, casi insignificante, pero supe en ese momento que era un golpe directo al orgullo que había mantenido durante tanto tiempo. Ese toque, ese gesto, se transformó en una luz que iluminó la oscuridad de mi ser. La conexión creció, se expandió y por un breve instante sentí que éramos uno, que los muros construidos por el miedo se desmoronaban. Las sonrisas empezaron a surgir. Unos abrazos espontáneos dieron paso a risas nerviosas. No había un camino claro hacia dónde ir, pero en el silencio compartido, la esperanza se filtró a través de nuestros corazones. Vi cómo la vida podía ser diferente, cómo puede cambiar con un solo acto de amor.
Si bien mis dudas seguían latentes, había un nuevo impulso que prendía en el fondo de mí. Sin embargo, el viento se intensificó, trayendo consigo el eco de un futuro incierto. Me di cuenta de que este vacío que ahora sentía podría fácilmente ser llenado de luz, pero las viejas sombras aún rondaban, susurrando al oído dudas y temores. La Virgen había despertado algo en mí, algo que anhelaba ser vivido, algo que deseaba gritar al mundo. La estatuilla que llevaba en mi mochila aún vibraba en mi mente, su mensaje resonando como un mantra en mi interior. Era el inicio de un camino, pero la pregunta persistía: ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo dar el siguiente paso sin tropezar nuevamente? La respuesta estaba más allá de mi alcance, acaso perdurando en la misma conexión que había empezado a germinar. En la cuchilla de ese momento quedé suspendido, listo para atrapar lo que vendría, ansioso por descubrir la misión que me aguardaba. Esa noche, mientras el mundo respiraba fuera de mi ventana, sentí una presión en el pecho, un aviso de que algo significativo estaba por suceder. Fue entonces que en el revuelo de mis pensamientos, la habitación se iluminó por un instante, un brillo suave, casi etéreo. Mi mirada se dirigió a la imagen de la Virgen, y en ese momento sentí que el aire se volvía espeso, como si algo sutil pero poderoso estuviera tejiéndose alrededor de mí. ¿Era mi mente jugando trucos o realmente ella estaba allí? Mientras mis ojos se mantenían en su rostro sereno, una corriente de calma y amor me atravesó. Sentí un abrazo cálido, como si sus manos o sus brazos me envolvieran en un manto de paz. Las lágrimas comenzaron a brotar, no de dolor, sino de una conexión que nunca había experimentado. La imagen cobraba vida en mi mente, los colores vibrantes de su túnica contrastaban con el gris de mis pensamientos. Me di cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que me permitía sentir. Cada lágrima era un pequeño río limpiando la suciedad de mi desesperanza, y aunque no comprendía del todo lo que ocurría, sabía que algo profundo estaba cambiando. Una melodía suave empezó a empapar el silencio de mi habitación. Me costaba identificar su origen, pero sentí que emanaba del interior de mi ser, como si mi alma intentara recordar una canción perdida. Cerré los ojos y dejé que la música me guiara a ese lugar donde los latidos del corazón y los susurros del alma se unían. En ese instante comprendí que no estaba solo. Aunque todavía había muchos interrogantes en mi mente, era como si la Virgen estuviera diciéndome que no estaba abandonado en esta búsqueda. Mientras la melancolía se fusionaba con la esperanza, el aire se llenó de un aroma fresco, un perfume que recordaba a flores azules en un campo, algo que nunca había olfateado antes, pero que sentía ante mis recuerdos más queridos. Abro los ojos y veo su imagen irradiando luz, el silencio, un lenguaje que bondadosamente me invitaba a soltar mis inquietudes. En ese preciso instante, un pensamiento se hizo eco dentro de mí. Había estado buscando respuestas externas, cuando en realidad solo necesitaba abrir mi corazón y dejarme guiar por la luz de su amor. A medida que el resplandor se desvanecía, quedé inmóvil, poseído por una mezcla de asombro y miedo. Sabía que había recibido un regalo, un toque de la divinidad, aunque no tenía la certeza de lo que significaba. La duda se apoderó de mí. Podía aceptar que merecía ese amor. Podía abandonar mis viejas creencias, aquel peso que me había llevado a la desesperanza. Pero algo en mi interior comenzaba a elevarse, rompiendo las cadenas del orgullo y el miedo. Era un momento sagrado, un umbral al que nunca había estado dispuesto a cruzar. Y aunque la confusión todavía nublaba mi mente, el deseo de avanzar se encendía con una chispa intensa. Mientras el silencio se hacía más denso, sentí que el tiempo se detenía. No había palabras en la penumbra, solo un profundo reconocimiento de que estaba en un viaje que apenas comenzaba. La Virgen, aún inmóvil en su imagen, parecía más que una representación. Era un símbolo de transformación, de conexión a mi ser más profundo. Sin embargo, en el éter de esa claridad recién descubierta, el peso de mis decisiones seguía presente. La lucha entre lo viejo y lo nuevo atormentaba mi alma, un campo de batalla donde cada respiración era una elección, permanecer en la sombra o avanzar hacia esa luz resplandeciente. A inercia me envolvía como una névoa densa, a angustia martelava en mi mente enquanto observava a terra ainda tremendo sob nossos pés. Era como se uma força invisível manipulasse não apenas o terreno, mas também a essência do que eu era. O calor do dia se tornava sufocante, e a cada respiração percebia o odor da expectativa coletiva.
Olhei em volta e vi rostos familiarizados e desconhecidos, cada um carregando seu próprio peso. A presença da Virgem parecia se intensificar no ar, um convite silencioso a mergulhar na vulnerabilidade. E naquele instante a confusão em meu interior explodiu em sentimentos que muito estavam enterrados. Um desamparo profundo se fez presente, como se eu estivesse vendo a vida passar por um véu opaco, sem conseguir tocar nada. À medida que a multidão se aglomerava, um silêncio permeou o ambiente, como se o universo inteiro aguardasse algo grandioso. Pude sentir a brisa tocar meu rosto como um carinho suave. Foi então que me lembrei do sonho, daquela luz envolta em flores brancas e da voz que me chamava. No fundo da minha alma, fiz uma oração silenciosa, implorando por respostas. O que eu devia fazer? O que esperavam de mim? A pressão em meu peito se intensificava. Eu só desejava entender. E nesse clímax de incertezas, uma lágrima escorreu por meu rosto, ardente e sincera. Era como se cada gota expelisse um fragmento de dor que eu havia guardado por anos. A conexão com a multidão se aprofundava enquanto eu notava as expressões refletindo a mesma angústia, e então, numa fração de segundos, tudo se iluminou. Uma imagem apareceu diante de mim. A Virgem, serena e forte, envolta em seu manto. Não era uma aparição no tradicional, mas uma presença sentida no silêncio. A luz que emanava dela parecia preencher cada espaço vago em meus pensamentos, trazendo uma nova energia. Senti um aperto em meu coração, mas não era mais de dor. Era a sensação de ser acolhido, de pertencermos a algo maior. Uma onda de emoções invadiu minha alma, um desejo de compartilhar essa experiência indescritível. Como se ela estivesse dizendo: aqui, onde você está, é onde você pertence. As lágrimas continuavam a fluir, mas agora eram de um alívio imensurável. Neste momento, olhei ao redor e vi outros que, como eu, pareciam estar em transe. Um homem jovem, de semblante triste, segurava a mão da esposa enquanto ela apenas balançava a cabeça, absorvendo a mesma revelação. Ao meu lado, a mulher que chorava agora olhava para mim, olhos brilhantes e esperançosos. Se o novo sentido de conexão era um milagre, percebi que ali, naquele espaço sagrado, estávamos juntos, compartilhando um momento que mudaria o curso de nossas vidas. A dor que nos mantinha à parte parecia dissolver-se em um misto de esperança e liberdade. Compreendi que éramos filhos de uma mesma busca e que talvez a resposta que tanto almejávamos tinha estado sempre ao nosso alcance. E nesse enlace de almas, algo transformador começou a brotar dentro de mim. O orgulho, que por tanto tempo havia me isolado, começou a se desfazer em cada risada, cada lágrima compartilhada. Ali, cercado por estranhos que se tornavam familiares, percebi que a vulnerabilidade nos tornava mais humanos. Choramos não mais por nossas lutas, mas pela força dessa nova unidade, um eco da esperançosa mensagem que a Virgem parecia nos oferecer. Ao olhar para os olhos da mulher ao meu lado, finalmente entendi que não se tratava de acreditar nas aparições, mas de acreditar uns nos outros. O calor do dia se tornava um suave abraço, uma promessa de que estávamos prontos para seguir adiante. Uma sensação vibrante revelou-se no ar, pulsando com a batida dos nossos corações. Sabia que a transformação interior havia começado e que o simples gesto de segurar a mão da mulher ao meu lado simbolizava muito mais que apoio. Era uma rendição ao amor que nos ligava. Enquanto a multidão começava a entoar cantos de esperança, percebi que aquela revelação era apenas o início. O que viria a seguir era incerto, mas havia um entendimento profundo e silencioso de que eu não estava mais sozinho. A voz que ressoava em minha mente, suave como um sussurro, reapareceu. Tomás, é tempo de seguir. E ali, em meio ao clamor espiritual e humano, percebi que a essência do que eu buscava finalmente emergia, abrindo as portas para o que estava por vir. A luz da tarde começava a se dissipar, e eu me encontrava apoiado contra a parede, tomando um momento para respirar fundo. O peso dos últimos dias ainda pesava em mim. Olhei para a imagem da Virgem e, em meio à penumbra, parecia que seus olhos brilhavam. Uma sensação calorosa se espalhava pelo meu corpo, algo quase palpável. Olhos fechados, respiração lenta. Permiti que as lágrimas escorressem. Era um alívio, um desabafo que eu não sabia que precisava. E naquele momento de vulnerabilidade profunda, uma voz suave, quase como um sussurro no vento, ecoou em minha mente. Tomás,
Tu estás aqui por uma razão. O ambiente ao meu redor se iluminou, mas era uma luz branda, reconfortante. Andei lentamente em direção à imagem e, enquanto me aproximava, o cheiro das velas começou a se intensificar. Cada aroma enchia o ar com um calor familiar que me envolveu como um abraço. Eu não estava mais sozinho. A sensação de ser observado por algo grandioso, algo que transcende a própria existência, tornou-se mais intensa. A dúvida que sempre me acompanhou começou a se dissipar, como a neblina ao amanhecer. E assim como as sombras se afastam da luz, todo o medo que eu tinha, toda essa insegurança, estava escorrendo pelas minhas lágrimas. A história do menino permeava meus pensamentos e não conseguia evitar que um sino de esperança tocasse na minha mente. A ideia de cura se fundia com a certeza de que uma transformação estava prestes a ocorrer. O silêncio do ambiente se tornou quase ensurdecedor. Minha respiração era tudo o que eu escutava, entrecortada pelas batidas rápidas do meu coração. Olhei novamente para a imagem. O semblante era sereno, mas havia uma força, uma urgência que despertou em mim uma nova compreensão do que estava acontecendo. Para aquela família, para aquele pequeno guerreiro, havia um poder maior em ação. E sem aviso, as imagens da última noite invadiram meu pensamento. Era um momento carregado de dor. O menino estava deitado, fraco, enquanto todos nós orávamos. Suas mãos se entrelaçavam às nossas, mas seus olhos... como seus olhos falavam. Em meio ao desespero, vi um brilho de esperança naqueles pequenos olhos castanhos. A conexão que criamos, mesmo sem palavras, nos envolveu a todos. O que aquele menino não sabia era que, mesmo na fraqueza, ele se tornaria nosso anjo. O sentimento de união, o calor das emoções misturadas, tornava aquela situação mais profunda. Ali, em meio à dor, aprendi o que significava compartilhar a fé. E a luz mais uma vez despontou à minha frente, forte e intensa como nunca. A figura da Virgem Maria surgiu em minha mente como uma visão clara. Olhei ao meu redor e, mesmo sem querer, meu corpo se movia por conta própria, impulsionado por um desejo primordial de entender. Com as palmas unidas, em uma oração silenciosa, fiz uma promessa àquelas almas que estavam tão próximas a mim. Enterrava ali não apenas o orgulho, mas o medo que sedimentava a minha vida. Aquela energia era contagiante e percebi que não só eu, mas todos ao nosso redor estava se transformando. Uma onda de sentimentos confusos emergiu dentro de mim, e mesmo em meio à fé e à luz, havia uma solidão que me apertava o peito. O que viria depois? O que significava aquela visão? Mas a luz da imagem se tornou mais intensa e, por um instante, me vi sendo envolvido por sua misericórdia. A vida explode diante da certeza de que estávamos todos juntos nessa jornada de transformação. Uma nova compreensão brotou, e as barreiras que pareciam intransponíveis começaram a desvanecer-se. A conexão entre nós, que se solidificava em uma dança religiosa, tornou-se uma celebração. E ali, em meio à revelação, compreendi que não era apenas sobre fé, mas sobre amor e união. E enquanto os ecos daquela experiência sincera se espalhavam pelo ambiente, algo sublime brotou do fundo do meu ser. Assim como o som de uma nota musical que se junta à sinfonia, o chamado de algo maior ecoou em minha alma. As interrogações surgiam, mas eu sabia que a simplicidade de tudo isso não era a resposta, mas o início de um caminho. Algo estava prestes a acontecer. Uma transformação ainda mais profunda se aproximava, mas eu podia sentir que eu não estava mais sozinho. O que viria a seguir? A brisa suave invadia meu quarto, trazendo o perfume sutil das flores que havia visto mais cedo. Era uma noite comum, mas em meio à escuridão, algo me chamava. O silêncio era profundo, quase ensurdecedor, como se o tempo tivesse congelado. Fechei os olhos novamente, tentando me agarrar àquela sensação de paz que ainda pairava no ar. A escuridão começou a mudar, e sem querer piscar, uma luz suave surgiu à minha frente. Era como se o próprio universo estivesse se abrindo. O calor se intensificava e a presença se tornava palpável. A figura era delicada, radiante. Minha mente não sabia como registrar aquele momento. Era a Virgem Maria, como eu sempre a imaginei, cheia de graça, amor e tranquilidade. Olhos que transmitiam uma sabedoria infinita, como se já soubessem de todas as minhas lutas e angústias. E de repente, a ansiedade que me acompanhava há dias começou a se dissipar. Por que lloras, Tomás? A voz era como música, doce e envolvente. Não consegui responder. Uma onda de emoção me inundou e as lágrimas desceram livremente. Era a
Libertação que eu não sabia que precisava. Tu não estás solo, continuou ela, enquanto o ambiente parecia pulsar com uma energia viva. Expulsa o medo de tu coração. Era a mensagem que eu inconscientemente buscava. O medo que me consumia, que me mantinha preso entre o desejo de ser visto e a vergonha de não ser bom o suficiente. Todo ser humano merece ser amado, Tomás. E tu também. Naquele momento percebi que eu não precisava carregar o peso da expectativa dos outros. Eu podia ser somente eu, um operário, e ainda assim valioso. Uma aceitação tão profunda que fez meu coração disparar. A luz ao meu redor parecia dançar, e com ela, minha visão de mim mesmo se transformava. As memórias de rejeições e falhas deslizavam por mim como folhas caindo das árvores, uma a uma. Eu sentia que, em vez de me afundar, aquilo me tornava mais leve. As imagens do meu passado, que sempre foram sombras, agora eram apenas partes de um caminho que eu precisava percorrer para chegar até ali. A Virgem. Maria me encarou, e naquele olhar encontrei uma força que julgava perdida. Um sentimento de plenitude começou a brotar em meu peito, como uma flor que desabrochava pela primeira vez na primavera. Que queres tu, Tomás? A pergunta reverberava em meu interior. Não consegui ser honesto, não soube o que responder. Mas em meio a essa confusão, uma ideia começou a tomar forma. Eu sabia que não queria ser apenas um operário, mas também um instrumento de mudança. Um desejo pulsante de ajudar outros começou à superfície. Eu queria ser a mão que levanta, a voz que encoraja. A imagem na minha mente se tornava mais vívida e a luz começou a brilhar com mais intensidade. Eu tinha um novo propósito, um novo sentido. E mesmo que o futuro fosse nebuloso, algo dentro de mim havia despertado, algo que não poderia ser ignorado. Então, em um instante, a luz diminuiu e a figura foi se desvanecendo lentamente como a neblina ao amanhecer. O calor que antes me envolvia agora se transformava em uma brisa. Suave, e a presença se afastava, mas a sensação de amor e paz permanecia. Abri os olhos, ainda envolto nas sombras que ocupavam o meu quarto. E naquele silêncio, finalmente compreendi que o verdadeiro milagre não era a aparição, mas a transformação que estava se desenrolando dentro de mim. O murmurinho do mundo exterior foi se intensificando e percebi que não era apenas um operário, mas alguém que carrega uma nova luz em seu coração. E a pergunta que me ecoava era: ¿o que eu faria agora? La luz, que antes había reconocido, comenzó a intensificarse, envelopándome en una calidez indescriptible. Era como si cada fibra de mi ser se despertara de un sueño profundo, y en ese instante la presencia de la Virgen se hizo palpable. No era un rostro esculpido en mármol, ni una figura adornada con joyas. Era un destello de amor puro, un reflejo de la compasión que había anhelado tantas veces. La multitud había desaparecido y solo éramos el silencio y yo, la fragancia de las rosas, cada vez más intensa. Me rodeaba como un abrazo, recordándome que a pesar de mi soledad nunca había estado realmente solo. Mientras sostenía mi respiración, sus ojos parecían atravesar mis paredes internas. Sentía que ella veía no solo mis errores, sino también mis luchas, mis ansias de perdón. Empecé a murmurar palabras que nunca había formulado con claridad. Perdóname. He dudado tanto, he perdido la fe en mí, en los demás. Y así, con cada palabra, una sensación de liberación se apoderaba de mi pecho. Las lágrimas continuaban brotando. Esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. En mi dolor había encontrado un camino hacia la redención y me di cuenta de que aquello que consideraba mi perdición era, de alguna manera, parte de mi viaje hacia ella. En la penumbra, sentí vibrar una energía que me atravesaba, como si cada latido de mi corazón resonara en un eco distante. Era un susurro que decía que había algo más allá de la desesperanza, algo que quizás nunca había visto. La Moisentón. Posibilidad de renacer. Tal vez siempre había existido dentro de mí, pero había estado cubierto de dudas y culpas. Entonces, como si en un acto de bondad divina, la Virgen levantó su mano. No había necesidad de palabras. Ese gesto simple pero profundamente significativo me reveló la verdad que tanto había buscado. El amor no necesita ser completamente comprendido, solo sentido. De repente un calor envolvente me rodeó. Supe en mi corazón que este era un milígrado para mí. Tomás, estás aquí. Para algo más grande. Y en ese momento sentí que se deshacían los muros que había levantado, no solo contra el mundo, sino también contra mí mismo.
Mi percepción cambió. No era el mismo hombre que había entrado en esa capilla. Aquel Tomás, lleno de preguntas y desconfianza, comenzaba a desvanecerse. El nuevo Tomás, sin embargo, estaba lleno de esperanza, dispuesto a abrazar lo desconocido con un corazón abierto. Pero el silencio no duró para siempre. De repente, el murmullo y las voces empezaron a regresar. La multitud se agolpaba impaciente, olvidando que lo que allí había ocurrido no era un espectáculo para ser criticado o venerado. Mi nueva claridad comenzó a tambalearse con el regreso de la realidad. Cada rostro en la sala me miraba de una manera diferente y el peso de sus expectativas comenzó a abrumarme. ¿Cómo podía sostener este nuevo entendimiento en medio de tantas miradas? Esa inquietud en mi pecho resurgía con fuerza, como un río que se desborda, llevándose conmigo las certezas que había ganado. La simplicidad de mi revelación se sentía como un tesoro que podría ser despojado en cualquier momento. Mientras la confusión y el bullicio se intensificaban, seguía escuchando las suaves palabras de aquel sacerdote. La fe no se trata de pruebas materiales. Era como si su voz reverberara en mi interior, recordándome que lo más importante no era la búsqueda de aprobación ajena, sino el viaje que llevaba dentro de mí. En ese instante enfrenté la decisión que hasta ahora me había evitado. ¿Sería capaz de compartir esta transformación con el mundo o regresaría a mi caparazón seguro de dudas? El dilema se alzaba frente a mí, pulsante y ansioso, esperando a ser resuelto, mientras la luz de aquella aparición comenzaba a titilar en el fondo de mi ser, prometiendo un camino que aún no había descubierto. Y así, mientras me encontraba rodeado por la vorágine de emociones de aquella multitud, recordé las palabras de la Virgen. No estás solo. Su mensaje resuena en mi mente como un eco divino que me invita a trascender mis dudas y abrazar el propósito que florece en mi corazón. Este encuentro no fue simplemente una aparición, fue el despertar de un amor que ha estado presente desde el principio, una fuerza que ahora arde dentro de mí, impulsándome a actuar, a conectarme, a construir puentes en lugar de muros. Hoy, mi querido amigo, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Alguna vez has sentido esa chispa de esperanza en medio de tus luchas? ¿Te has encontrado en un momento crucial donde el amor, en su forma más pura, ha iluminado tu camino? Cada historia cuenta, cada voz compartida es una llama que puede encender la chispa en el corazón de otro. Así que déjanos tu relato en los comentarios. Juntos podemos crear una red de luz y fe, una comunidad que se sostiene en la verdad de que no estamos solos en nuestras batallas. Y si esta historia te ha tocado, te invito a suscribirte a El Manto de María. En este espacio, compartimos experiencias que desafían la lógica y nos conectan con lo divino presente en nuestra cotidianidad. Porque la verdad es que muchos de nosotros estamos viviendo este despertar espiritual sin saber cómo explicarlo. No querrás perderte los próximos testimonios que iluminan el sendero hacia esa conexión profunda. Antes de despedirme, no te olvides de ver el próximo video, donde abordaremos apariciones similares y milagros que han transformado vidas de maneras que jamás imaginaste. La paz. Virgen María sigue guiando nuestros pasos y cada encuentro es una invitación a descubrir la luz que lleva a la sanación y la unión. Soy Alejandro Morales, y aquí, en El Manto de María, nuestra búsqueda por la verdad sigue. Recuerda, querido amigo, la luz está siempre allí, incluso en los momentos más oscuros. Hasta la próxima.